Cuando la gente menciona colonia de los Estados Unidos, la mayoría de las personas piensan en Puerto Rico. Quizá algunas con más conocimiento en historia piensen en Liberia o en Filipinas, pero pocas personas piensan en Cuba. Y es que pocas personas saben que esta importante isla caribeña a principios del siglo XX y por un corto tiempo fue una posesión colonial de los Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos conquistó Cuba? ¿Cómo fue el dominio estadounidense sobre Cuba? Y más importante, ¿cómo consiguió su independencia de la potencia norteamericana? La primera ocupación estadounidense de Cuba comenzó en 1899. Previamente, Cuba había sido una colonia de España, pero este país fue derrotado por los Estados Unidos en una guerra, quien lo obligó a cederle sus últimas colonias en América y Asia, entre ellas la isla de Cuba. Durante este episodio, el dominio estadounidense de la isla podría calificarse como mayormente positivo. Durante este periodo, Estados Unidos sentó las bases para la construcción de un Estado moderno y desarrollado. Trajo el modelo de gobierno representativo, separación de poderes, creó aduanas y un servicio postal para integrar a Cuba al comercio internacional, creó un sistema de salud moderno e introdujo nuevas tecnologías y prácticas que mejoraron mucho la salud de los cubanos, como vacunas o controles sanitarios. También llevó a cabo campañas para erradicar enfermedades, como la malaria o la fiebre amarilla. Reformó el sistema educativo cubano, fundó escuelas, se modernizó la Universidad de La Habana y muchos cubanos recibieron educación profesional en los Estados Unidos, que posteriormente fueron devueltos a Cuba y trabajaron como profesores. También se llevaron a cabo una gran cantidad de obras públicas, como sistemas de cloacas, carreteras, ferrocarriles o puentes. Estados Unidos, por supuesto, no podía quedarse con Cuba, por mucho que quisiera, pues, antes de conquistarla, ya le habían prometido a los cubanos la independencia, por lo que en 1903, solo 4 años después de haberla conquistado, Estados Unidos se retiró y Cuba se volvió un país independiente. Sin embargo, durante esta ocupación ocurrió un evento histórico bastante malo que más adelante sería muy importante en la historia cubana. Este evento se llamó la Enmienda Platt. La Enmienda Platt fueron una serie de modificaciones hechas directamente a la Constitución cubana y escritas directamente por el gobierno de los Estados Unidos. Entre los puntos más importantes de la Enmienda Platt estaba la restricción de Cuba para pedir prestado dinero, la prohibición a Cuba de entrar en alianzas con otros países que no fueran los Estados Unidos y dejar que los Estados Unidos pudieran utilizar el territorio cubano y sus bases navales para su propio ejército cuando ellos lo quisieran. La Enmienda Platt resultó en una seria violación a la soberanía cubana y fue duramente criticada por nacionalistas cubanos, quienes pensaron que lo que Estados Unidos les había otorgado era una mera ilusión de independencia, que su país seguía siendo una colonia estadounidense. Bajo las medidas impuestas en la Enmienda Platt, en el año 1906, solo 3 años después de conseguir la independencia, se llevó a cabo una segunda ocupación estadounidense. Esta segunda ocupación se llevó a cabo, entre comillas, para evitar una guerra civil en la isla caribeña. Bajo este nuevo dominio estadounidense, se llevaron a cabo nuevos planes de obras públicas. Se construyeron escuelas, hospitales, asilos, puentes, cárceles, mataderos y carnicerías. Uno de los proyectos de obras públicas más destacados que se llevaron en este periodo fueron las carreteras. Estados Unidos llevó a cabo un ambicioso proyecto que dobló la cantidad de carreteras en Cuba. Esto afectó muy positivamente a la economía nacional. Además de las obras públicas, en este periodo, Estados Unidos se esforzó por entrenar y equipar debidamente al ejército cubano. Esto para que los cubanos pudieran, por ellos mismos, mantener el orden dentro de su país. Sin embargo, a diferencia de la primera ocupación, debido a las condiciones presentes en Cuba al momento de realizarse esta ocupación, los cubanos tuvieron una opinión mucho más negativa de los estadounidenses. En vez de verlos como libertadores y pacificadores, que es como los estadounidenses se veían a sí mismos, los veían como invasores e imperialistas.
Estados Unidos se retiró en 1909, 3 años después, y le devolvió la independencia a Cuba. Estados Unidos en los años siguientes, también bajo medidas de la Enmienda Platt, enviaría tropas hacia Cuba, pero estas ocupaciones eran solamente para proteger sus intereses económicos y no volvieron a tomar el control del gobierno cubano. Finalmente, el imperialismo estadounidense en Cuba se terminó en 1934, cuando Estados Unidos, en un esfuerzo por mejorar las relaciones con Latinoamérica, firmó un nuevo tratado de amistad con Cuba y la Enmienda Platt fue eliminada. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.